Gloria a Dios, vamos a buscar en el libro de Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1:9. Dice la palabra: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Te damos gracias, Señor, te damos el honor y el reconocimiento a ti, a tu santo nombre. Te pedimos que seas ministrándonos tu palabra, Señor, que nos envíes tu luz y tu verdad, Señor, que te compadezcas de nuestra necesidad, Padre eterno, que nos envíes el auxilio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, continuamos con esto que empezamos el día de ayer, que habla acerca de la obra que el Señor completa o perfecciona, o que se propone completar y perfeccionar en la vida de los que son sus discípulos, de los que están en la participación de la gracia, como veíamos el día de ayer, que no son otros que los que tienen comunión en el Evangelio, ¿sí? Entonces el planteamiento de esta parte inicial de Filipenses es: el Señor es fiel para completar y perfeccionar la obra en las personas que ha alcanzado su salvación. La obra del Señor es, por supuesto, como eje fundamental, que el alma nuestra no se pierda, que se salve. Esa es la parte inicial, fundamental, y el gran esfuerzo del Señor se concentra en eso. Pero luego entonces, la obra del Señor, ¿qué será? Y ese era como de pronto quizá algo que quedó en el ambiente el día de ayer, que puede merecer un poquito más de explicación. La obra del Señor a la que se hace referencia es que la persona, en los días de su peregrinar en la tierra, complete, el propósito de Dios como salvo que es, ¿sí? Y que en su vida se establezca los tiempos del Señor, los propósitos de bien que el Señor tiene para una persona en particular, los propósitos también de justicia que el Señor tiene para una persona en particular que ya alcanzó, ya entró en el camino angosto, pero que esa persona tiene que transitarlo. Sí, ese camino angosto para esa persona tiene unas características, unas condiciones que lo hacen muy particular para esa persona, muy especial, que es lo que está en la mente de Dios para esa persona. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, un excelentísimo ejemplo, que es el mismo del apóstol Pablo, quien escribe esta carta. Porque cuando el Señor lo llama, nosotros sabemos que el llamado del apóstol Pablo es bien interesante, porque no es como el llamado que Dios le hace a las masas, ¿no? Desde la posición de la predicación, en la que invita, por ejemplo, al arrepentimiento, a todo esto, y a conocer la verdad, de la manera más sutil, amable y también discreta, ¿sí? que puede ser. Es decir, desde la voz de un predicador, el Señor llama y ruega al mundo que se reconcilie con Él, desde la voz de un predicador. Sí, eso es sutil,
porque por mucha autoridad que tenga un predicador, pues no deja de ser un ser humano y es una forma de comunicación muy, muy suave, muy gentil. En el caso del apóstol Pablo, caso bastante particular, pues sabemos que él iba camino a Damasco en el caballo, junto con una horda de personas no pequeña, a asolar, a continuar en su asolamiento de la iglesia primitiva, de los creyentes. Y el Señor se le apareció, ¿sí?, en una fuerte e insoportable luz, ¿sí? Y desde la luz, porque él no vio la figura de nuestro Señor, sino que vio solamente una gran luz semejante, pero superior a la del sol, él le habla, le dice: Saulo. Mire qué forma de llamarlo, Saulo. Y el apóstol Pablo dice: Señor, ¿quién eres? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué fuerte eso, ¿no? Uno dijera: no, si el Señor me llamara así o llamara así a mi vecino, correría. Obviamente es así. Pero en el caso del apóstol Pablo, pues es una persona muy, muy especial en todo, desde, sí, todo el perfil de él es pues muy especial. Y desde su llamado también se ve. Entonces lo llama: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente el apóstol Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Se humilla, obviamente ahí ya, eso es un antes y un después para él, cambia. Cuando lo manda a Damasco, le dice: ve, entra a Damasco y ya se te dirá lo que tienes que hacer, espera un tiempo. Como él quedó ciego, espera, le envía a un señor de nombre Ananías, creo, si no estoy mal, a que le haga una operación espiritual, pues para que él recupere la visión y digamos que empiece su ministerio. Y lo interesante es que cuando le habla Dios a Ananías, le revela parte de esa obra que tenía específicamente con el apóstol Pablo, ¿no? Y vamos a leerlo a ver si eso es interesante. ¿Si es Ananías o estoy confundiendo personajes? Porque ahí, sí, ¿no? Varón llamado Ananías que entra y le pone las manos. Sí, es que hay dos Ananías: el que mató al Señor, Ananías, el esposo de Zafira, y este señor otro, que es Ananías, el discípulo del Señor. Entonces, mire lo que dice en Hechos 9:11: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Desde ahí ya empezó la obra. O sea, mire lo interesante de este asunto. El Señor nos llama, y cuando una persona se enfrenta a las verdades del Evangelio y las recibe, desde ese momento comienzan las instrucciones. ¿Que pretenden qué cosa? ¿Que pretenden qué aspecto en nosotros? Que se vaya perfeccionando la obra. O sea, el Señor perfecciona la obra en nuestras vidas, en parte no pequeña, con instrucciones, ¿sí? Desde que inicia. Ve a tal sitio, ubícate en tal lugar. Aquí estamos hablando que es tan preciso como un GPS. Le dice: ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. Bueno, esto se lo dice a Ananías, porque he aquí, él ora. Estaba ya orando el apóstol Pablo. Otro aspecto importante es que queda en condiciones de oración, o sea, desde que el Señor lo llama. Bien, es importante regresarnos un poquito, porque aquí dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Versículo 8. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, sí, o sea, la instrucción de que le da a Ananías a encontrarse con Pablo, ahí está funcionando la obra, tanto para el uno como para el otro. En el caso de Ananías está funcionando la obra, y en el caso de Pablo ya está funcionando la obra, ¿sí? Le dice: ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que él recobre la vista. Entonces Ananías respondió: he oído, mire, de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
Mire qué poderoso esto, ¿no? Porque estamos viendo cómo Dios no pregunta, llama a quien Él quiere, lo hace de la manera en que Él quiere y comienza a darle instrucciones, ¿sí? Comienza a darle instrucciones. La instrucción a Saulo obviamente fue: ve a Damasco y yo te mostraré qué es lo que va a ocurrir allí. Espera allí, espera allí. Por otro lado, Él organiza. Mire por qué es importante lo que se hablaba el día de ayer, es decir, si uno no está en la mente de Dios cuando Él necesita que ocurra algo, usted no es un militante, usted no es una persona que participe o esté en la comunión del Evangelio. ¿Sí? El Señor piensa, dice: yo tengo un discípulo mío en Damasco, ¿sí? Con él voy a hacer una obra para restaurarle la vista a Pablo, ¿sí? A quien más adelante pues se iba a conocer como Pablo, ¿sí? Y a Pablo, de él yo me encargo, yo tengo mi obra con él, va a ocurrir con él lo que yo establezca. A unos les parecerá injusto que yo lo llame, quizá pasando por alto todos los males que él ha causado a mi iglesia, ¿sí? Todo el asolamiento que ha causado, pero es el Señor, no pregunta, ¿sí? El Señor es el soberano, la autoridad, el gerente de la iglesia viva, que es la que Él llamó y compró con su sangre. Él la maneja. La obra ya está funcionando. Parte de la obra para Ananías era hacer eso. ¿Qué pasa si Ananías, porque pensaba hablar de Pablo, pero no está, me sale de los renglones para llamarme atención el caso de Ananías? Si Ananías dice: no, perdóname, pero yo para allá no voy. ¿Sí? Ese tipo loco, fanático de Saulo yo he conocido. Si la gente, seré el primero pues que se lleve por delante, capaz que es un engaño, capaz que se está haciendo, el que es una cosa, la otra, yo no voy. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo allí? Resistiéndose a la obra que el Señor quiere perfeccionar en Ananías, ¿sí? Porque muchas veces la obra del Señor, en parte del perfeccionamiento para el cual Él nos quiere preparar, va a ser tener que pasar por alto ofensas, ¿sí? Tener que pasar por alto o poner el propósito de Dios por encima de una ofensa, ¿sí? En este caso colectiva. Si usted pone sus resentimientos, por ejemplo, sus dudas y su agenda emocional, digámoslo así, por encima de lo que el Señor quiere hacer, usted se está oponiendo a la obra que Él quiere perfeccionar. Él es fiel, Él la va a completar. Ahí lo que toca es que usted sea parte de eso. Y ahorita en Filipenses volvemos y va a ver usted que se trata de las dos partes. Porque es muy fácil cantar Filipenses 1:6 y remitirle toda la responsabilidad al Señor, cuando usted está escogiendo muy mal sus caminos, usted está escogiendo muy mal sus veredas y sus tiempos y todo. En este caso Ananías tenía que hacerlo y se le dio la instrucción. Entonces en Ananías ya estaba, eso era parte de la obra. ¿Qué pasa con Ananías cuando tiene que imponerle las manos al más sobresaliente y fuerte de los opositores del Evangelio? ¿Sí? Mire qué duro eso, ¿sí? Ponerle las manos a alguien es una señal de reconocimiento, de participación en el Evangelio, en la nueva vida en Cristo. Considerarlo compañero, imagínense, ¿no? Ananías queda cualificado en su perspectiva. De Ananías no se sabe mayor cosa, es decir, desaparece en la narrativa del texto bíblico tan rápido como apareció, digámoslo aquí. Pero entonces Ananías queda, estoy convencido de eso, con una madurez, con una perspectiva. ¿Cuál sería? Tratemos de meternos un poquito en la mente de... El Señor llamó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue alcanzado por el mensaje del Señor y ahora es un perdonado más de entre los que estamos aquí. Uno comienza a pensar así, se da cuenta, porque la obra del Señor en aquella que somos perfeccionados, no todo es externo. Muchas cosas son aquí, pasan aquí, uno va entendiendo. Si los años que le pasan a uno como discípulo del Señor en el tránsito del camino, de su voluntad, de su obra, lo que va dejando son unas reflexiones, ¿sí? Uno va conociendo que Dios es fiel, uno va conociendo cuando Dios establece algo y no revoca su llamado,
no quita su respaldo a quien Él ha llamado, por ejemplo. ¿Sí? También es muy importante que uno adquiera la perspectiva de que el Señor escoge a quien Él quiere, y eso debe ser satisfactorio para uno, porque uno como discípulo del Señor va a ir entendiendo que el Señor va a poner en sus filas a quien el Señor quiera y obviamente quiera responder, ¿no? Ahora bien, en este caso Ananías tiene que hacerlo, dice, yo he oído acerca de este hombre cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pregunta, ¿es correcta la inquietud que tiene Ananías? A mí me parece completamente racional eso. Bien, ¿sí? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire qué forma de comunicarse de Ananías con el Señor. O sea, directo, ¿no? Se ve que es un profeta, ¿no? Directo. De todos los que invocan tu nombre, Él tiene autoridad. Mire la respuesta del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Sí? Instrumento escogido es que busca y selecciona. ¿Sí? Es muy especial el apóstol Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Qué poderoso esto. Y de los hijos de Israel. Pero no puede ser otro de tantos que hay, porque Él, no todas las inquietudes. El Señor responde hasta donde Él quiere. El resto tiene que usted seguir instrucciones para que se perfeccione la obra del Señor en su vida. ¿Sí? Es importante entender eso. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ah, bueno, sí, claro. Le voy a dar un honor enorme, porque mire que la composición, digamos, doctrinal del Evangelio es en una abrumadora mayoría paulina, no petrina, como aseguran la Iglesia Católica. Le da una preeminencia exagerada al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, por supuesto que es importante, pero doctrinalmente, si quisiéramos decir que hay un papa, es Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Que obviamente no hay tal cosa como un papa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y menos que sea infalible. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque, claro, al apóstol Pablo se le concede un honor muy costoso. Muy costoso. O sea, él fue apedreado, azotado hasta casi morir, aguantó hambre, aguantó naufragio, aguantó una serie de cosas, una persecución implacable, incluso hasta por los mismos de la iglesia, por los mismos de la iglesia de Jerusalén. En algunos momentos recibió una hostilidad que obviamente era parte del propósito de Dios con él, porque eso sí, cargar el nombre del Señor con la autoridad que él lo llevaba, después de haber sido quien lo asolaba, no le iba a salir barata. Y al apóstol Pablo no le salió barata ese asunto. O sea, el Señor es justo, eso también es importante decirlo. Pero digamos, la composición doctrinal en su estructura, en su mayoría, es paulina. Si usted quiere saber cómo correr esta carrera, usted tiene que leer las cartas del apóstol Pablo, y hoy estamos haciendo eso precisamente. Si no, usted no sabe cómo correr. Ahora, ¿que Pedro dijo cosas importantes? Por supuesto que sí. Sí, pero el Nuevo Testamento es más vasto en contenido doctrinal que en el apóstol Pablo que en el apóstol Pedro. Entonces, eso es bien importante decir. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces el apóstol Pablo tiene un ministerio también en su llamado diferente y en su exigencia diferente. A nosotros el Señor nos llama con una gentileza pues tremenda, ¿sí? Dentro de su plan puede que hayan ciertos padecimientos dentro de la obra que Él está perfeccionando en nosotros, de la cual habla Filipenses 1:6, pero no es ni el asomo, ¿sí?, de lo que el apóstol Pablo en realidad tuvo que padecer por tener ese pasado, por tener tal grado de respaldo. O sea,
Aquí podemos ir concluyendo. La obra que el Señor quiere perfeccionar es un cóctel, digámoslo así, de experiencias, de enseñanzas, de conceptos. Algunos de ellos, de ese cóctel, son padecimiento, otros son alivio, ¿sí? Disfrute, gozo quizá, ¿sí? En el propósito de Dios en esa obra está que usted deje atrás el camino del pecado, del error, y que se extienda hacia lo que está delante de la nueva vida en Cristo. Ahí quedan cosas, se va quedando uno solo en algunos momentos, ¿sí? Se rodea de otras personas, como es el caso aquí en la iglesia. Lo que trato de presentarles es ir discerniendo cuál es la obra del Señor en mí, ¿sí? Porque por parte de Él puedo estar seguro que Él va a seguir y seguir y seguir. ¿Cómo? Dándonos instrucciones, haciéndonos vivir circunstancias, ¿sí? Enfrentándonos a su verdad, enfrentándonos a su voluntad. ¿O no es eso precisamente lo que hizo con Ananías? Le dice, vas a ir a ungir a uno de nombre Saulo. Esa es mi voluntad. Y cuando el Señor dice, por eso es que el apóstol alguna que otra vez ha dicho, si hay alguien difícil de mover es el Señor. Por eso esas cosas que ocurren así, que parecen de pronto en la vida de una persona, concedidas por el Señor, y honras, por ejemplo, bendiciones y todo eso, eso no es gratuito, eso no es fácil obtener. Yo me he dado cuenta de esto mucho en lo celoso que es el Señor en permitir que siervos vivan de su evangelio. Se los comento. Porque, por ejemplo, uno dice, no, cualquiera es mejor que yo, dice uno, ¿no? Cualquiera es mejor que yo soy un puñado de defectos. Mi esposa los ve todo el tiempo, sí, todo. Y uno dice, cualquiera es mejor que yo. ¿Por qué no le das a él, dice uno, el respaldo que me das a mí? Para que pueda vivir del evangelio, para que pueda ser honrado con trabajar en la obra exclusivamente. Y a veces hay perfiles buenos allí, gente de calidad, gente que uno le reconoce. Yo tengo gente en mi mente en este momento, colegas que uno dice, pues respeto su trayectoria de fe, sus decisiones, sus elecciones. Y el Señor dice, no, a él no. Y a mí porque sí, yo algún día te responderé o te haré entender eso. Pero tampoco le vas a sacar una respuesta al Señor. A ti sí. Y te la doy en las condiciones en que yo quiero. Y te doy para todo lo que necesitas. Es tremendo, hermano. Esa es la obra del Señor con uno. Enfrentarse a su voluntad. ¿Sí? Le dice el Señor, no. Esta puerta a ti, no. Estos resultados a ti, no. Y en cambio te puede decir, a ti sí. Esto sí. Esto está dentro de tu plan. ¿Sí? Para que entiendan, porque hay gente que dice, no, me voy de la iglesia. Si me invitan a una que es contemporánea, nueva, es interesante, el pastor se disfraza cada domingo. Sí. Sí. Como hay tantos impostores, imitadores, yo a Cash Luna lo respeto mucho, estamos de acuerdo, Carlos. De Cash Luna hablan sandeces, todo eso. Yo sencillamente sé que él tiene un ministerio de parte del Señor, ¿sí? Enorme. Está también en un punto geográfico que ha acumulado mucha bendición generacional, hablando particularmente de las siembras, y ahorita si me da tiempo hablo de eso, de los frutos de justicia que Guatemala pues ha tenido, ¿sí? Pero hay unos que se quieren parecer a él y se disfrazan y acomodan, ¿entiende? Entonces a ustedes los invitan o les dicen, venga acá, que acá es donde está aquí es donde está la onda está acá, dicen, lo bueno está acá. Pastor contemporáneo, alegre, sí, no como ese gruñón del apóstol y su hijo le salió parecido. Sí. Sí.
venga acá la música, ¿no? Ya no tocan el remolineando acá. ¿Qué van a tocar? Eso viejo. Acá es lo nuevo, ¿sí? ¿Y qué pasa si el Señor te dice, no, es en la calle de la derecha? Ahí es donde te quiero. ¿Están oyendo? Iglesia. Así es. Las instrucciones del Señor perfeccionan la obra del Señor en ti. ¿Sí? A mí el Señor me dijo, ¿me honras a tu papá? ¿Sí? En los momentos más difíciles me lo honras. Te lo exijo que lo hagas. Frutos de justicia, obediencia a las instrucciones, es lo que trae la bendición sobre tu vida. Si es que tanta bendición buscas, pues eso es lo que pone la bendición en tu vida. ¿Sí? No es estar donde quieres, ni ungir a quien quieres, ni someterte a quien quieres. Porque les digo algo, incluso para algunos, salvando este discurso que acabo de decir, puede ser hasta fácil someterse a mí. Porque en cierto aspecto está a la vista el respaldo y la gracia del Señor. Pero hay gente que dice, no, yo al pastor sí, pero a la pastora no. Así. Otros llegan a decir, yo al pastor sí, pero a ese ujier no. ¿Sí? Yo le diezmo al apóstol, decían algunos, equivocándose, pensando que era a la persona. ¿Sí? No voy a escuchar, ni voy a... Puro orgullo y todo. Todo eso es lo que hace que la persona le diga al Señor, no, la obra tuya no. ¿Sí? Ahora, ya una vez salvos, nosotros entramos en unas experiencias. Eso es lo que es la obra del Señor. ¿Sí? Algunas de ellas usted las va a lograr encontrar en el obedecer las instrucciones. Otras las va a encontrar, se las va a encontrar de frente, como dice. ¿Sí? Porque como Dios no le da instrucciones a quien no tiene que ver con las eventualidades de la vida. ¿Sí? Hay cosas que se dan simplemente. Uno desde la pequeñez que uno maneja, uno tiene que enfrentarse a cosas que incluso otros han gestionado. Ese es el propósito de Dios. Mire, ¿para qué lo llamó el apóstol Pablo? Para que hable de mi nombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y tal cual eso ocurrió. Es más, las últimas predicaciones del apóstol Pablo ya en su proceso judicial fueron frente a reyes, frente a procónsules, frente a gobernadores, frente a así. Obviamente en cadenas, mire qué poderoso, en cadenas. Porque tú no vas a ir donde el rey o donde el procónsul que está arrodillado frente a Roma y ante las autoridades religiosas de aquel tiempo, honrado. En cadenas iba y en cadenas lo regresaban al calabozo. La obra del Señor. ¿Sí? Y Él es el que dice, perfeccionará. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ya desde ahí, hermano Saulo. Uno a veces tiene que tragarse sapos en la vida para decirle hermano al que Dios metió en la fraternidad que uno no quisiera que estuviera. ¿Sí? Hermano Saulo. Obediente el hombre, ¿cierto, Ananías? Y entró, dice, hermano Saulo le dice, y el Señor Jesús que se te apareció poniendo sobre él sus manos, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Entonces, esa obra del Señor de la cual se tiene que perfeccionar es así, como les comento. Ahora, si volvemos a Filipenses, que es el asunto, dice ahí, hasta el día de Cristo, para el día de Cristo. Entonces, mire, dice en el Filipenses 1:9, y esto pido en oración
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo es hacia el día del Señor, hacia el día del Señor. Ahí termina, digamos, lo que es la obra terrenal de nuestro Señor en nosotros. Entonces, ¿ahí qué va a haber? Ahí va a haber una persona que le ha quedado lo que el Señor ha querido que le quede. ¿Sí? Tendrá lo que el Señor quiera que tenga en la obra del Señor. Por eso es que no es justo estarse preocupando por lo básico, las añadiduras, cosas así. ¿Por qué? Porque obvio en la obra del Señor eso está garantizado. Si no, Él dice, o si Él dice, yo quiero que se muera de hambre, pues le deja de dar comida. ¿Estamos de acuerdo? Pero a nadie mató el Señor de hambre así como que uno diga en la Escritura. El apóstol Pablo tuvo que poner el cuello para que lo decapiten. ¿Sí? Pero el Señor, esa era la obra. ¿Sí? Ahora, en usted no es justo estarse preocupando tanto por los afanes del resto de personas, de los gentiles que andan sin el Señor, sino uno lo que debe hacer es que continúe esa obra. El Señor hará que mi mesa tenga lo necesario, hará que yo tenga lo necesario. Yo se lo he dicho al Señor, Señor, en todo lo que he hecho, a veces uno siente que se ha equivocado, ¿no? Yo he sentido muchas veces eso, en varias decisiones de mi vida, he sentido que me he equivocado. Y en mi oración yo le digo, Señor, yo creía que estaba haciendo tu voluntad. Porque a veces hay cosas como tan enredadas y tan complicadas en nuestras vidas que uno dice, yo creía que estaba haciendo tu voluntad. Y la paz del Señor me ha hecho sentir en muchos aspectos de los cuales tengo en mi mente, me ha dicho, sí lo hiciste. Tú hiciste eso por estar en mi voluntad. Tranquilo, yo te sostengo. Tranquilo, yo te voy a hacer que experimentes mi respaldo por haber tomado esa decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de eso, de lo que ayer quedó en el aire, y es escoger, porque en la versión Nueva Versión Internacional dice, así podrán discernir. ¿Para qué es necesario el discernimiento, mis queridos hermanos? ¿Para qué es necesario que usted tenga discernimiento? Es bien importante esta pregunta. Para escoger. ¿Sí? O sea, cuando uno obtiene discernimiento, lo cual le lleva a entender la diferencia entre esto o aquello, por ejemplo, entre lo que es bueno y lo que es, ¿qué? Malo. Eso se hace con discernimiento, ¿cierto? El mundo está cauterizado en ese sentido, lo que significa que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, pero el Señor nos comienza a proveer de discernimiento con la enseñanza, con la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Para qué es eso? ¿Para qué se lo da a usted? Para que usted escoja lo mejor. De todas esas posibilidades que usted tiene, escoja lo mejor. ¿Sí? Escoja lo mejor cuando le toque quizá escoger pareja, o quizá cuando le toque escoger carrera, cuando le toque escoger quedarse o irse, cuando le toque escoger qué camino seguir, someterse o no hacerlo. Todo eso es el discernimiento. El discernimiento tiene eso. O sea, no es algo que uno dice solamente, porque a veces la gente dice, yo tengo discernimiento y a mí este hermano me parece que es un hermano falso, y se equivocan a veces, o a veces le dan al blanco, pues, ya sea por la ley de la probabilidad. Pero el discernimiento es para que usted escoja sobre su situación lo mejor en cada momento de su vida, lo mejor, de acuerdo al propósito del Señor, cuando el Señor es el amado, pues, ¿no? Porque uno escoge bien la vida, escúcheme bien a esto, uno escoge bien sus decisiones cuando el Señor es el amado de su vida. Si no, no. Si el Señor no es el amado de tu vida, te vas a equivocar estrepitosamente en tus elecciones. ¿Sí? Y se los demuestro, como es mi deber. Y esto pido en oración,
que vuestro amor, ¿que vuestro qué? ¿Hacia quién? Obvio, hacia el Señor, hacia su verdad, hacia su palabra. Tanto tiene que crecer el cuerpo de Cristo, la iglesia, en discernimiento, que debe escoger exponerse a la palabra y disfrutarla, como cuando nos comemos algo rico, ¿sí? Que uno queda satisfecho, ¿cierto? Dice, qué rico esto que me comí. Así debe suceder cuando nosotros discernimos la palabra y la escogemos. Eso ocurre. Abunde más. Vuestro amor abunde más. Aún más. Y dice acá, en ciencia y en todo conocimiento. O sea, mire, el amor hay que canalizarlo por los rieles de la ciencia y el conocimiento del Señor. Y entonces usted aprueba lo mejor, como dice en el versículo 10 en la Reina Valera de 1960, para que aprobéis lo mejor. O sea, en su vida, dentro de la obra del Señor, el Señor está comprometido con hacerla. Hay una parte que le toca a usted, aprobar lo mejor, ¿sí? Escoger lo mejor. ¿Me estoy dando a entender? Escoger lo mejor. Porque de lo que usted tiene a su alrededor, hay caminos mejores que están dentro del plan de Dios y hay otros que no. Por eso tenga cuidado y pídale discernimiento al Señor. Ese es un buen ejercicio, decirle, Señor, ayúdame a ver, a discernir para no poner un pie fuera de tu propósito, para no poner un pie fuera de tu voluntad. Porque donde yo me salga, ¿sí? Donde yo dé un paso por fuera de eso, pues digamos que queda en estado de fallido algo. Y realmente pues a veces la gente dice, no, este trato que el Señor me da a mí o esta situación la quiero cambiar, no aguanto más, ¿para qué? ¿No? Y la verdad es que se equivoca uno porque el Señor tiene balanceado nuestra experiencia, la experiencia del discípulo la tiene balanceada. ¿Sí? En el caso del apóstol Pablo se ve eso. Entonces, pídale discernimiento al Señor. ¿Para qué? Para escoger lo mejor, para no irse en caminos de error, en posiciones y en actitudes de error frente al Señor. ¿Sí? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Esa sí considero que es bastante difícil de obtener, ¿no? Ese calificativo de sinceros e irreprensibles. Pero con el amor puesto en el Señor, el discernimiento que Él nos provee, caminando en sus instrucciones y todo, entendemos que no se trata de una perfección, por supuesto que moral. Ahí lo que está diciendo es que la obra del Señor, o sea, uno le contribuya, le siga el juego al Señor, le siga el juego. Bien, va a pasar algo similar a lo que pasó ayer, pues que no se alcanzó a desarrollar todos los aspectos. Entonces dice, seáis sinceros e irreprensibles. Hay otra versión, a ver si la ubico. Sí, que ya lo pone en el lenguaje que lo estoy poniendo yo, y es la Biblia de las Américas, dice, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que escoger usted? Usted tiene que escoger muchas cosas. Si va a obedecer o no la instrucción del Señor. Si va a permanecer o no en la iglesia donde el Señor lo plantó. Va a tener que escoger, si es joven, probablemente qué carrera estudiar. Si es joven también va a tener que escoger con quién casarse. Va a tener que escoger renunciar de sí mismo, aspectos de la condición pecaminosa que están allí. Sí, por ejemplo, y en este apartado uno tiene que clarificar, porque a veces la posición del dogma del Evangelio parece muy severa con, por ejemplo, pecados como el homosexualismo y cosas así. Y es severa porque el destino del pecador es severo. Pero hay que clarificar. Hay gente, ¿sí?, que tiene eso dentro, esa condición. ¿Sí? Cuando obtiene el discernimiento y es un verdadero nacido de nuevo, no necesariamente desaparece la inclinación al pecado del homosexualismo, ¿sí?, sino que permanece. ¿Por qué? Porque el bautismo con el cual ahora somos bautizados
El bautismo que ahora nos salva, ¿sí?, no quita las inmundicias de la carne. Por eso. Pero uno que tiene la inmundicia de la carne tiene que escoger lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el verdadero salvo arrepentido homosexual es como el verdadero salvo arrepentido ladrón, o el verdadero salvo arrepentido mentiroso, o el verdadero salvo arrepentido, pongamos otras cosas, ¿no?, avaricioso. Y bueno, hay cantidad de pecados que no escoge fortalecer su propensión. ¿Estamos de acuerdo? Está escogiendo. Usted también le toca hacer eso. Al señor de la casa, al hombre y a la mujer, le tocará escoger en no adulterar, no mancillar el lecho, ¿sí? Le tocará escoger caminar le tocará escoger si se va con los que a usted lo invitan y han abandonado las sendas de la sincera fidelidad al Señor, o usted se queda. Usted lo va a escoger. Y así usted pregunta, pero al final la decisión es suya, ¿sí? Luego también otras decisiones, ¿no? A veces en la obra del Señor está que uno tiene que escoger hacer algo, aprender algo. Yo recuerdo que el apóstol, cuando comenzó a caminar, a militar en la comunión del Evangelio, él entendió que parte de lo que el Señor quería era un ministerio que restaure la alabanza en esta región. Porque mire algo, y esto son reflexiones honestas y para la gloria del Señor. Antes de Salem, y si alguien lo ve y está fuera de nuestro ministerio, quizás se escandalice, pero que lo vean, que se escandalice. Pero antes de Salem, la alabanza en las iglesias de Pasto, ¿sí?, era realmente deplorable, ¿sí? Es interesantísimo eso. Ahora se ven grupos, se ven todo eso. También ha venido obviamente una ola de influencia centroamericana y norteamericana, pero esa ola ya estaba en esos tiempos, y la alabanza, por ejemplo, era escasa, de una calidad pésima, todo eso. El Señor quería, dentro de la obra, que nuestro ministerio fuera pionero en eso, en alabar al Señor con excelencia. ¿Y qué le puso el sentir al apóstol? Pues tienes que hacerlo tú, porque no hay quien lo haga. Tienes que aprender los instrumentos, ¿sí? Y él ya con todas sus ocupaciones y todo, viniendo del ámbito de la medicina, con 3 hijos, todo, él invirtió y se puso y escogió el bajo, ¿no? Hay cosas que el Señor dice, te dejo a ti escoger. Hay otras que te dicen, no, el bajo. Hoy que yo quiero guitarra, el bajo, si pongamos, así es. Y uno dice, ¿por qué? Instrucciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que ser sensible también a la voz del Señor en ese sentido. Hay que ser sensible. Dice, pero es que yo nunca lo he hecho, es que yo soy una persona que no... Sí, pero es que si no sigues instrucciones no se perfecciona. ¿Estamos de acuerdo? No se perfecciona. Y a veces esas cosas que parecen no tener que ver con el Evangelio y con la nueva vida en Cristo, son parte de las instrucciones. A mí el Señor, no sé si me dejó escoger o me puso un gusto especial por la batería desde niño, ¿sí? Y el Señor, y nos puso. Cuando no hay quien lo haga, es cuando más el Señor necesita gente, ¿sí? Cuando la gente logra obedecer, y esto, iglesia, mire, perdónenme, no se ofendan los domingueros, ¿sí?, que obviamente aquí casi no hay, son gente de asistencia regular, pero hay un grupo de personas que asisten a la iglesia y que son unas piedras para la estimulación. No se dejan estimular por el Señor les sopla las instrucciones y no las cogen. Abran sus oídos, el Señor lo llamó para algo usted. Sí, no es para sostenerle su castillito de cartas allá afuera. Sí, no es para eso. Métase en la instrucción, métase en la carrera y usted escoja lo mejor.
escoja lo mejor. Un caso bíblico de escoger lo mejor es siempre priorizar la palabra. Nos lo enseña María. Incluso por encima del servicio. ¿Sí? El servicio es importante, pero la palabra es más importante. Para el servir hay tiempo y para escuchar la palabra debo asegurarme y garantizarme yo el tiempo. Yo me tengo que garantizar eso. ¿Sí? Hay gente que cree que es solo sirviendo, solo no. Asegúrate de que, y eso he tratado de establecer como para que la iglesia tenga oxígeno, es que la gente que sirve escuche, ¿sí? Se reciba y todo eso. Es más importante que hacer aseo y que muchas cosas y que estar afanado en muchas cosas, asegurarse tiempo para la palabra. Ahí está usted escogiendo lo mejor, ¿sí? Ahí está usted escogiendo lo mejor. Y muchos más aspectos de la vida que van a irsele presentando. Algunas cosas usted no sabrá y entonces traerá el caso a consejería y el caso será estudiado para que usted escoja lo mejor. Entonces, hecha o digamos chuleada el tema de la fidelidad de Dios y usted escogiendo lo mejor, en el día de Cristo, porque ambas cosas ocurren en el día de Cristo, se obtienen resultados positivos, que es lo que yo aspiro que ocurra. O sea, eso del tribunal de Cristo a mí me asusta un poco, la verdad, ¿no? Porque, bueno, uno dice, pues, el Señor va a pedir cuentas, ¿no? Va a decir, a ver, los que predicaste, los frutos de justicia que esperaba ver en ti, todo esto, vamos a ir paso por paso, una diligencia, ¿sí? Vamos a ver. La aspiración, por lo menos partiendo de un deseo espiritual de la revelación, no porque yo sienta que lo haya alcanzado, no, es salir irreprensibles en ese día, o lo más cercano a eso, o la menor pérdida posible, porque quiero llevarlos a considerar lo siguiente. En el 1.6 de Filipenses, dice 1.6, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y a usted le toca escoger lo mejor para el día de Jesucristo. Así lo dice la Reina Valera, ¿sí? O sea, en Filipenses 1.6 dice, hasta el día de Jesucristo es la obra fiel del Señor, ¿sí? Y a usted le toca escoger lo mejor hasta el día de Jesucristo. Ahí, el día que nosotros le demos la cara al Señor en el tribunal de Cristo, ahí es donde termina esta responsabilidad en nuestra de escoger lo mejor. El camino es largo, ¿no? Por eso es que a veces con mi esposa siempre los decimos, ojalá viniera el Señor, dice uno. Pero hay tanta cosa que puede pasar, hermano. ¿Sí? ¿Qué pasa si el ministerio queda en manos de otra persona? ¿Qué pasa si el Señor delega a alguien que no sea de mi gusto, que me tenga que yo someter a una persona que no esté de acuerdo con su forma de operar? ¿Qué pasa si me quedo solo, si algo ocurre en mi vida? Y uno dice, y tanto que hay para escoger, tantas posibilidades que hay para equivocarse. Pídale discernimiento al Señor y asegúrese de que Él sea el centro de su amor, para que eso esté, por lo menos, nos dé tranquilidad. Amén. Vamos a orar.